La humanidad es atacada por unas criaturas poderosas capaces de destruirlo todo en segundos, pero la acción es llevada a cabo por waifus sensualonas que son la esperanza para la humanidad. Acción, waifus suculentas y batallas navales, ¿qué más puedo pedir, gente? El anime comienza en un mundo donde todo se decide por batallas navales, hasta que un día la humanidad se vio perdida tras el ataque de los Sirens, un enemigo con un poder tecnológico muy avanzado, con un poder capaz de apoderarse de todo el mundo, hasta que un día la humanidad creó una alianza organizada por 4 campamentos, los cuales son los Engle Union, Royal Navy, Iron Blood y Sakura Empire, y juntos formaban el Azur Lane. Esta organización tuvo una gran batalla contra los Sirens, pero estos lograron detener el ataque enemigo y traer nuevamente la paz al planeta, una paz que no durará mucho. En un cambio de escena en la base de Azur Lane se reunirán Engle Union y Royal Navy para conversar de la situación actual en la que se encuentran, donde al parecer Sakura Empire ya no pertenece al grupo de Azur Lane y ahora este se considera un enemigo, por lo que la base actual en la que se encuentra se convertirá en el frente de batalla muy pronto. Por otro lado, esta loli llamado Nikon perdió a su amigo, por lo que decide buscarlo, en donde se terminan uniendo más chicas para poder ayudarla. Al final encuentran el peluche que estaba con esta waifu, la cual se lo entrega y de la nada desaparece, en donde la vemos que está infiltrando información acerca del estado de la base de Azur Lane. Allí nos damos cuenta que la waifu está aliada con otras 2 grandes waifus, las cuales eran miembros de Azur Lane. Ellas son Sakura Empire, las cuales están a punto de atacar la base, y se los dije que esta paz no duraría mucho. El desmadre comienza, y las waifus tienen la habilidad de transformar sus barcos como armaduras, las cuales les dan un plus y aumentan sus habilidades, y todas defienden la base, hasta que hacen acto de presencia Sakura Empire, donde declara la guerra, ya que Azur Lane ahora está dividida en 2 facciones, la que usa el poder de la humanidad y la que sucumbió ante el poder de los Sirens. Y cuando las waifus pareciera que no podrían con el combate, de la nada aparece la mamadísima y rotísima de Enterprise, acabando con todo su paso y salvando la base. Y cuando esta está preparada para acabar con una de las hermanas, estas cesan el ataque y se van por el momento, pero pronto regresarán porque la guerra ha dado inicio. En un cambio de escena nos enteramos que debido al Mental Cube las waifus obtienen el poder de sus barcos, pero este poder es parte de las Sirens, solo que fue modificado y usado para salvar a la humanidad, aunque en búsqueda de más poder del mismo hubo la división de la humanidad. Por otro lado, todas las heridas están siendo atendidas y los barcos están siendo reparados, aunque Enterprise se siente rotísima y dice que no necesita más reparación, pero Sakura Empire se reúne con Iron Blood, donde estas tienen pensado atacar un pequeño grupo separado que son parte de Engle Union, la cual decidió atacar mientras las demás están en reparación, aunque las waifus de Azur Lane ya sabían que eso iba a suceder, así que piden apoyo. Y nada, gente, acaba de suceder un desmadre y hay otro. Aunque por otro lado Enterprise se va sola, pero varias waifus la acompañan para apoyarla, y el desmadre comienza, y el grupo de Helena está en estado crítico, pero en eso llegan los refuerzos a salvarla, pero cuando intentan escapar aparece Iron Blood. Por otro lado, Enterprise está en su límite, y Suikaku aprovecha el bug para acabar con ella, pero es interrumpida por una sirvienta. Nah, hasta la Maid está rotísima, gente. Allí vemos que Prince de Iron Blood conoce a la Maid, diciendo que la waifu es una guerrera legendaria del Royal Navy, la gran Belfast, pero la waifu no vino sola, ya que esta llegó con la flota principal de su facción, la cual es comandada por la reina, y el enemigo al percatarse que son superados en número decide retirarse por el momento. Por otro lado, Engle Union se reúne con la reina para pedirle que el apoyo de ella siga ayudándolas, aunque esta le dice que lo mejor no sería intervenir mucho, pero la waifu le dice que por favor mantenga Enterprise ayudándolas, ya que sin ella no estarían allí en ese momento, por lo que la reina decide poner a Belfast al batiente de Enterprise y descubrir cómo es realmente, ya que bueno, la waifu casi no come, siempre quiere estar peleando y le vale madre su vida, ya que lucha estando en un estado grave. En un cambio de escena reciben una señal de emergencia de auxilio, las waifus van al lugar y Enterprise, como es de esperarse, también se dirige, y al llegar ven que la lucha ya ha ocurrido, y al entrar en el barco de Enterprise se percatan que hay con vida 2 waifus de Royal Navy, y en eso de la nada un barco Sirens aún sigue con vida y se prepara para disparar, pero la waifu al ver la situación decide ser carnada aunque no puede usar sus habilidades en el estado en el que se encuentra, y cuando va a recibir el disparo aparece Belfast destruyendo al enemigo y salvando a la waifu. En un cambio de escena, Dragon Empire cuenta lo que sucedió en el ataque, y estas detectaron una actividad sospechosa de las Sirens, y al llegar al lugar había un movimiento masivo de Sirens, acompañado de una waifu con un aspecto suculento pero también muy malvado, lo que los pone a pensar que ahora la cosa se complica más, ya que tiene la guerra entre organizaciones y ahora deben de estar pendientes del ataque de los Sirens, aunque Belfast menciona que la Maid está realizando una misión de infiltración, y es ahí donde vemos que en Sakura Empire llegan las otras waifus donde darán el reporte a su líder. Allí hablan de una caja negra, un material capaz de crear y controlar a Sirens a su beneficio, además de otorgar un gran poder, por lo que el proyecto Urichi está en marcha para acabar con Azur Lane y la humanidad. Por otro lado, Akagi despierta en un gran barco de Sirens con la caja negra. Además aparece esta waifu llamada la Observadora, la cual entrega otra caja negra para seguir creando arca
chicas poderosas. Pero una waifu Neko presenció todo, donde estas se dan cuenta y decide acabarla, ya que este es un plan secreto que ningún otro puede saber. Pero en eso aparecen las Might atacando, y roban la caja negra escapando con la Neko, ya que esta como vio todo podría dar más información al respecto. Pero su escape no será fácil, ya que Sakura Empire y Iron Blood las persiguen dejándolas rodeadas en una ciudad desolada. Pero en eso llegan los refuerzos de Azur Lane, los cuales arman el desmadre para salvar a sus aliadas. La batalla es frenética, pero Vestfall se dirige a salvar a sus maid, la cual llega al lugar pero se ve en desventaja por Iron Blood. Pero el refuerzo del enemigo se desvió hacia otro lugar, pensando que allí se encontraba el contrincante más peligroso, Enterprise. Pero en realidad fue una trampa, y la waifu Vestfall llevó a Iron Blood a la trampa, apareciendo de la nada la waifu Enterprise en acción, las cuales al verla deciden retirarse. Y nada, tanto miedo le tiene la pesto waifu. Por otro lado, Hayanimi intenta luchar con las lolis, pero estas no quieren pelear con ella, porque la consideran una amiga. En un cambio de escena, Azur Lane ya tiene en su base el Metal Cube oscuro. Allí la Neko les dice que el Metal Cube oscuro da el poder de controlar a las Sirens, pero además con él activó el proyecto Richi, que es como el núcleo central que controla los barcos, o sea, en otras palabras, el cubo es solo un apoyo. Pero el problema es que Akagi está trabajando junto a unos Sirens, lo que pone a pensar que en todo este tiempo Sakura Empire está siendo engañado por Akagi. Luego de lo sucedido, las waifus se toman el día para relajarse y despejar la mente. Y bueno, que no, si desde que comenzó esto hay desmadre en cada segundo. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. En un cambio de escena, toda la flota de Azur Lane se dirige a un enfrentamiento contra la flota de Sakura Empire, donde vemos que Akagi hace una especie de habilidad, cambiándolos a otro mundo. Y allí comienza el verdadero combate donde la Azur Lane se enfrenta a las Sirens y a Sakura, y la destrucción por todos lados es inminente, y la actitud de Akagi cada vez es peor, usando habilidades que no se habían visto. Enterprise pelea contra Kaga, donde la Besto waifu sale derrotada tras distraerse, cayendo en las profundidades del mar de la caja negra. Pero en eso la waifu entra en una especie de trance donde su mirada cambia y activa un power up épico. Allí la observadora dice que la waifu es la llave. No, pero ¿de qué carajo de llave estás hablando? Enterprise vuelve todo a la normalidad y de un ataque rápido acaba con la vida de Akagi, regresando esta a la normalidad y dándose cuenta de lo que hizo. Y con el colapso que hubo y el power up que tuvo la Besto waifu, el mundo se está volviendo inestable y varias grietas dimensionales están abiertas. Por otro lado, cada flota está recuperando a todas las waifus que quedaron en la nada, ya que como dije, el mundo está cada vez más inestable y peligroso. Además, Kaga despierta y pregunta por su hermana, la cual la flota de Sakura la da como perdida, y lo mejor es irse del lugar, aunque para ello deberían de enfrentarse a Azur Lane, ya que estos no la dejarán irse tan fácil como ella piensa. Y en un cambio de escena vemos a dos waifus Sirens, las cuales dicen que el cubo ya tiene una gran cantidad de datos debido a Enterprise, teniendo energía suficiente para despertar a Orichi, además que ellas tienen a Akagi. Sakura Empire intenta huir, pero antes de eso deberán de distraer a Azur Lane, donde dos de ellas sirven de distracción, pero se topan con Enterprise en su estado de trance, la cual las ataca dejándolas fuera de combate, y cuando está por terminar con ellas aparece Yonami, salvando a las waifus, aunque debido a la explosión esta cae en una gran grieta dimensional, pero es salvada por las lolis. Y de verdad gente, tanto atención en un minuto. En un cambio de escena, cada flota ha regresado a su base, pero las waifus de Azur Lane le tienen preocupado que la caja negra está cada vez diferente y emanando una especie de aura oscura. Además, estas piensan que esto debe de ser por el comportamiento que tuvo Enterprise, por lo que la tienen custodiada y haciendo pruebas para ver si encuentran algo raro en su organismo. Por otro lado, Yanami ahora es prisionera de Azur Lane, aunque no la tratan como tal. Además, le pusieron de custodia a las lolis que quieren ser sus amigas, donde las tres pasan todo el día juntas. Y gente, un momento lindo después de tanta destrucción, qué bueno. En un cambio de escena en Sakura Empire, la líder del lugar le prohíbe a Kaga seguir con el proyecto Richi, ya que su Akagi no está, y no tiene sentido seguir realizando algo tan peligroso, lo que obviamente disgusta a la waifu. Además, Enterprise cada vez tiene sueños diferentes, que le hacen dudar mucho acerca de ella misma, lo que la tiene preocupada. Pero en uno de sus sueños aparece una waifu que dice ser Orichi, y esta waifu es nada más ni nada menos que la hermana de Akagi, que murió hace mucho tiempo. Espera, ¿cómo? Todo estaba tranquilo en la Azur Lane, cuando de la nada son atacados por una waifu Sirens, de alto rango. Esta roba el metal cubo oscuro, y la usa para invocar más Sirens, mientras que Kaga piensa seguir con el objetivo de Akagi, y despierta el proyecto de Orichi. Las waifus de Azur Lane defienden la fortaleza, hasta que el enemigo se retira por el momento. Las Sirens llegan al barco de Orichi. Allí le entrega el cubo a la líder, la cual invoca y despierta a nada más ni nada menos que Akagi, lo que sorprende a Kaga. Pero realmente Akagi fue un medio de aparición para la verdadera Orichi, Amagi. Y la cosa se está enredando, gente. Por otro lado, Azur Lane se dirige al lugar de combate. Al mismo tiempo va Sakura Empire y las demás facciones que de momento harán equipo para acabar con un enemigo que es capaz de destruir a toda la humanidad. Pero algo se trama Orichi, ya que una gran arma sale del lugar. Pero al mismo tiempo vemos que los recuerdos de Akagi
Akagi aparecen, pero son algo borrosos, y su sonrisa y mirada cambian como si fuera un zombie. No, pero ¿qué carajo está pasando, gente? El gran arma es disparada a larga distancia hacia la base de Azur Lane, y si ese explosivo llega a impactar en la Tierra, la explosión será similar a una bomba nuclear. Enterprise se lanza a detener el explosivo, aunque esta es molestada en todo momento por unas sirens, aunque al final logra detener el explosivo en el cielo, cayendo en el mar. Por otro lado, las waifus logran traer de vuelta a la normalidad a Kaga, y la hacen entrar en razón, donde esta les pide ayuda para salvar a Akagi, que está siendo controlada, y es allí donde se viene la escena y entrada más épica de todas. Enterprise reaparece con su barco, haciendo una transformación épica, disparando hacia el enemigo objetivo, el cual derrota su defensa. Además aparece la reina con toda la alianza, ya que Azur Lane y las demás facciones están unidas nuevamente. Pero todos atacan a la nave destruyéndola, además de que Enterprise logra acercarse a Akagi, haciendo que esta vuelva en sí. Nada, pero qué grande, gente. Las sirens sobrevivientes aceptan la derrota y se retirarán por un tiempo. Por otro lado, Azur Lane propone de que ambas facciones vivan juntas y compartan la base, donde ahora todos viven felices y en paz. Aunque no hay que descuidarse, ya que las sirens podrían volver en cualquier momento, gente.